Hola, Buenas, doctor, ¿nos escucha? sí, ahora sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Se ve también Ya, la pantalla. ya, perfecto. Vamos a empezar con el otro tema que es hígado. La anatomía quirúrgica. Vamos a hacer un repaso de lo más importante. El hígado es la víscera más grande del cuerpo. El hígado es la víscera, no solo la grande, sino de las macizas. Es la más grande, tiene una cápsula, la cápsula de Gleason. El hígado por sí solito no duele, pero es la cápsula la que tiene las terminaciones nerviosas y transmiten el dolor cuando ésta es distendida o aumenta la presión dentro del hígado. El hígado pesa entre 1.600 a 1.800 gramos. Entonces dependerá de la constitución física de la persona. Tiene una cara diafragmática que es cóncava y una cara inferior que es visceral o póstero-inferior también. Y mantiene en el sitio por diferentes ligamentos. El ligamento falciforme divide en aparentemente dos lóbulos, pero en sí no son dos lóbulos, no son los lóbulos que divide este. El hígado, bueno, seguiremos. Tenemos el ligamento, el diafragma, por arriba. Al medio de los dos lóbulos está el ligamento falciforme. Por detrás está la vena cava, visto de frente. Por delante está el ligamento de Teres o el ligamento redondo. Entonces, por abajo tenemos el otro extremo de la cava y la vesícula que está levantando la cabecita. Y si el hígado vemos por la parte posterior, vamos a ver la vena cava, las venas suprahepáticas, vamos a ver los ligamentos triangulares del hígado que están laterales. Ese. Y el otro, al otro lado, el ligamento triangular. Estos dos lóbulos forman lo que es el hígado, el lado derecho y el lado izquierdo. Esto es una división que lo hacían, no es una división quirúrgica, sino que es una división anatómica. Entonces, para la cuestión de la cirugía, de lo que nos interesa, nosotros vamos a dividir el hígado de otra manera. El hígado está fijado por ligamentos. El ligamento redondo, el remanente de la vena umbilical al nacimiento, ¿no? Eso se fibrosa y forma el ligamento redondo, que es un elemento de sostén del hígado hacia el ombligo. El ligamento falciforme. El ligamento falciforme es otro elemento que permite mantener al hígado en su posición normal y natural donde lo hemos conocido. Los ligamentos triangulares sostienen lateralmente el hígado hacia el diafragma. Los ligamentos coronarios. Y la cuestión que en la parte posterior hay un plano de adherencia que es avascular. Todos estos ligamentos, aunado con la presión intraabdominal, mantienen en su sitio, como lo hemos conocido en anatomía, al hígado. ¿Cuál es lo que hemos mencionado? El 1, el ligamento coronario. El 2, la vena cava inferior. El 3, la línea de Cantley. Esta línea, jóvenes, es la que provee o proporciona la división quirúrgica del hígado. Lo que está separado por esta línea tenemos el lóbulo derecho y el resto es el lóbulo izquierdo. No había sido el ligamento falciforme el que nos divide en el izquierdo y el derecho. Como ven, el número 6 es el ligamento falciforme. El 7 es el ligamento redondo. El 8 es el fondo de la vesícula.
en la emergencia, en la parte media, una línea imaginaria, hasta la unión de esto o directamente a la mitad de la vena cava. Ese es la división de Cantley. En esto nos permite diferenciar el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, quirúrgicamente, si vamos a hablar o hacer o abordar un procedimiento. El ligamento de Arancio es un remanente del conducto venoso. El ligamento gastrohepático, el epiplón menor, jóvenes, también participa como elemento de sostén del hígado. Y los ligamentos hepatoduodenal, todo lo que es el ilio, la vía biliar, la arteria hepática, la vena porta. Aquí tenemos una vista de la cara inferior del hígado en su relación con el estómago, donde se observa el ligamento gastrohepático o el epiplón menor que une el hígado con el estómago. Este también es un elemento de sostén del hígado. Y un poquito más abajo tenemos el agujero de Winslow, que también parte del hígado y parte de la vesícula o de la vía biliar se une a la parte terminal del estómago o proximal del duodeno. Entonces, estos son los elementos que nos interesan a nosotros repasar, sobre todo el ilio. Ahora, esto también es otra vista de la parte inferior. Tenemos el ilio, es el que nos interesa, jóvenes. Como ven, el ilio no está a nivel del ligamento falciforme para decir que este es la parte media del hígado. Miren, está más lateral al lóbulo derecho, si vemos por la parte inferior. Entonces, esto aquí está en círculo los elementos que nos interesan. Primero está la vía biliar, después está la vena porta, y lateral a esto y un poco posterior está la arteria hepática. Esos son los elementos que a nosotros anatómicamente nos interesa conocer y recordar. La arteria hepática. La arteria hepática, pues sabemos por anatomía, por semiología, por fisiopatología, que la sangre arterial es rica en oxígeno. Esto es lo contrario de todo lo que nos han enseñado. La arteria hepática solo lleva el 25% del oxígeno al hígado. La vena porta lleva el 75% de este contenido hacia el hígado. Como ven, aquí un poquito se invierte lo que nos han enseñado y lo que conocemos. Entonces, esto no es un capricho, esto es una cosa que se cumple. ¿Cuál es la división de la arteria hepática, la izquierda y la derecha? Son constantes, pero también puede haber variaciones anatómicas de esta, ya sea la arteria hepática derecha por detrás de la vía biliar, en una gran mayoría de los casos, o la arteria cística que nace de la arteria hepática derecha. Eso es una cuestión muy natural, es algo anatómico. Aquí tenemos un esquema. Tenemos la vía biliar. Este es el colédoco. Este es el cístico. La unión de esto con la vía biliar forma el colédoco. Antes de esto es el hepático común. Este es el hepático izquierdo, la vía biliar, y este es el derecho. Entonces, este tiene diferentes diámetros de acuerdo al sitio. Se divide en 4 segmentos. Aquí, por ejemplo, para el ingreso en el duodeno, pues es muy estrecho. Aquí tenemos el tronco celíaco, jóvenes. Tenemos la arteria esplénica, tenemos la arteria hepática. Aquí tenemos la arteria gástrica derecha. Y de aquí, de la hepática, también es la primera rama que nace, es la
duodenal, la arteria. Entonces, como ven, aquí la hepática va a dar origen a la arteria cística y va a continuar, va a dar un ramo para el lóbulo derecho del hígado, la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. Para nosotros es muy importante conocer esta cuestión. Este azulito es la vena cava y este medio moradito es la vena porta. La vena porta también tiene el mismo comportamiento, la misma división que en condiciones naturales se puede ver. Y esto es muy importante considerarlo para nuestros tratamientos. Pero hemos hablado de la arteria. Todo esto en el cuerpo del ser humano no es que a rajatabla así va a ser. A veces la arteria hepática, una variante anatómica, nace de la mesentérica superior de la arteria, como en este caso. O va a nacer la arteria hepática izquierda directamente de la arteria gástrica izquierda. Aquí está la gástrica izquierda. Va a dar una rama. Y del tronco celíaco viene directamente, da para la vesícula, el cístico y para el hepático. Entonces, hay diferentes situaciones que son variantes anatómicas que uno debe considerar. Esto no es posible determinar antes. Estas maravillas solo se ve durante el acto operatorio y es un hallazgo casual que hay que saber identificar para no cometer iatrogenias. Aquí, por ejemplo, otra variante. La hepática está naciendo de otro lado, del origen de la mesentérica superior, la arteria. Asciende, va a dar un ramo izquierdo y el ramo derecho. Entonces, aquí no hay hepática que nace del tronco celíaco. Entonces, son variaciones anatómicas que de esta manera se van presentando. La vena porta se forma por la confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Entonces, esta vena porta atraviesa, esta es la vena porta. Miren, aquí está la mesentérica inferior con la superior y el ramo esplénico van a formar la vena porta. La vena porta asciende por detrás de la cabeza del páncreas. Entonces, hacia el ilio. Hacia el ilio, esta se divide en dos ramas. Para el lóbulo izquierdo, para el lóbulo derecho. Entonces, esta morena, cuando sangra, cuando llora, es terrible. Tiene un buen calibre y realmente aquí es muy dramático porque no tenemos mucho espacio para controlar proximal ni distal. Aquí está la vena porta. ¿Cómo se divide? Lóbulo izquierdo. Pues para los diferentes segmentos, el segmento 3, el 2, el 4A, el 4B, el 5, el 6, aquí nos ha perdido el 7, aquí está el 7. Para todo, por aquí, estos canales o esta tubería lleva sangre venosa, pero con el 75% de nutrientes para el hígado. A diferencia de la arteria solo lleva el 25%. Interiormente, dentro de lo que es el hígado, así se divide esto. Esto debemos conocer cuando vamos a hacer procedimientos para encontrar estos troncos y hacer las ligaduras correspondientes. Aquí tenemos una imagen tomográfica donde nos muestra la vena porta y la bifurcación, para el lóbulo derecho, para el lóbulo izquierdo. Esto interiormente. Así es como más o menos hemos visto para los diferentes segmentos. Vamos a ver la segmentectomía del hígado para que esto sea más comprensible.
También aquí en la vena porta hay variaciones, jóvenes. No es que todo es igualito. Aquí, por ejemplo, miren, es una variante. Entonces, aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra variante. Y aquí de la misma manera. O sea que la anatomía es muy caprichosa. No es igualito en dos personas del mismo sexo o de la misma edad. Las variantes anatómicas son variantes que se adquieren al momento de la fábrica, de la fabricación, o sea, al momento de ya nace uno con estas variantes. Su vida normal, ninguna alteración, ningún problema, pero hay que tomar en cuenta estas situaciones. Las venas hepáticas, la vena hepática derecha, drenan los segmentos 5, 6, 7, 8. Estas venas, pues, como les dijera, recogen la sangre del hígado. La vena hepática media, el segmento 4, así también parte del 5 y parte del 8. Y la vena hepática izquierda, los segmentos 2 y 3. Entonces, estos van directamente a la vena cava suprahepática. El segmento tiene su drenaje venoso propio que va directamente a la vena cava inferior. Entonces, este es el retorno venoso del hígado que sale por la porta, entra al hígado, deposita, entrega la sangre y la sangre debe retornar a través de las venas suprahepáticas, derecha, izquierda y media. Y estos, cada uno, el derecho va a recoger la sangre de los segmentos que están en el lado derecho. La vena suprahepática izquierda recoge la sangre del lóbulo izquierdo de los segmentos que están en este sitio. Y la media de la parte del medio, de ambos lóbulos. Aquí vemos, esta es la porta. Miren, ¿cómo se divide? ¿Cómo se divide? A más delgadito. Aquí ya ha entregado la sangre. Entonces, estas venas son las venas suprahepáticas que van a recoger la sangre del lóbulo derecho, la vena suprahepática derecha, de los segmentos 5, 6, 7, 8. Por aquí van a ir. La vena suprahepática media, esta es, va a recoger de los segmentos 4A, 4B, parte del 5, parte del 8, que van a estar en este sitio. Y la vena suprahepática izquierda va a recoger la sangre de todo el lóbulo izquierdo, los segmentos 2, 3. Y el lóbulo caudado directamente a la vena cava. Esta es la vena cava. Entonces, esta es la disposición bonita. Tenemos la vía biliar, como de delgadito a grueso. Tenemos la vena porta, de grueso a delgadito. Y aquí las venas suprahepáticas de delgadito a grueso. Es la sangre que va a retornar al corazón a través de la vena cava. Entonces, este es el trayecto que circula la sangre en el hígado. El conducto biliar está un poquito hacia la derecha, a nivel del ilio. Está en la parte anterior. Da origen al conducto cístico, a la vesícula biliar. Está prácticamente más cerca en el lado derecho, pero sigue un patrón de ramificación arterial dentro del hígado, pegaditos como buenos compañeros, juntos. La vena hepática a través de la vena porta sus ramos junto con la arteria hepática, también sus ramos y la vía biliar. Entonces van tomaditos de la mano y van paralelos. Puede haber variaciones a esto, pero que no alteran la fisiología del hígado. Entonces ya es una cosa de nacimiento que el cuerpo está ya compensado para funcionar de esa manera. Variantes de la vía biliar jóvenes. Aquí tenemos varios. Miren, esta es una variante. Aquí tenemos dos ramos importantes. Aquí tenemos una disposición un tanto caprichosa. Aquí de la misma manera.
Y así como ven cualquiera de estos ramos, van a ver que estos conductos tienen una disposición un tanto caprichosa. Este es para el lóbulo derecho. ¿De dónde nace? El cístico nace de aquí y prácticamente la unión con la vía biliar para formar el coledo pues muy bajo. Aquí, de la misma manera, es caprichoso. Y esto parece raíces de un árbol, pero de esos añosos. Pero que funciona perfectamente. Mientras funciona la fisiología del cuerpo de manera adecuada, ningún problema. ¿Cuál es la inervación y el drenaje linfático? La inervación es a través del nervio parasimpático, el vago izquierdo y el derecho. La inervación simpática por los nervios esplácnicos y torácicos mayores. La linfa se produce a través de los espacios perisinusoidales y las hendiduras periportales de Moll. Drenan a ganglios del conducto cístico y el conducto biliar común. El conducto biliar común pues, puede estar rodeado por pequeños ganglios que cuando hay patología, pues ustedes saben que aumenta de tamaño. O rodear la arteria hepática o los ganglios linfáticos, celíacos y retroperitoneales. Anatomía segmentaria. Aquí la vesícula biliar es un punto importante para dividir quirúrgicamente el hígado. El hígado derecho, el 60 al 70% de la masa hepática. El hígado izquierdo, 30 al 40%. Es más pequeño el izquierdo que el derecho. El lóbulo caudado es un lóbulo casi independiente que tiene su drenaje, tiene su irrigación para él solito. Los ligamentos dividen las secciones lateral y medios. Hay diferentes hendiduras en la cara inferior del hígado que van a modificar. En el año 1957, jóvenes, se ha hecho una descripción anatómica por un francés que ha dividido el hígado en 8 segmentos. Y hasta hoy esto se sigue respetando porque es un trabajo impecable. Es un trabajo muy bien realizado y segmentos independientes que se van marcando con números romanos. Cada segmento recibe su pedículo, tiene su pedículo independiente de la rama de la vena porta, de la rama de la arteria hepática y del conducto biliar. Entonces son como cavidades con todos los servicios. Aquí tenemos una vista esquemática de lo que es el hígado. Hemos dicho que la vena porta, miren cómo va. Segmento 5, 8. Entrega la sangre y recoge la vena suprahepática del 5 del 8 y traslada hacia la vena cava directamente. El segmento 6 y 7, su aferente y su eferente. Todo esto es el lóbulo derecho. El segmento caudado, el 1, solito, independiente, pero al final está entrelazado con los mismos servicios de todos los segmentos. Por aquí estuviera el ligamento falciforme o la división. El segmento 4, A y B, miren, recibe por parte del lóbulo izquierdo y va a drenar a la parte media, a la vena suprahepática media. Y esto va a ir directamente a la cava. El segmento 2 y 3, de la misma manera, a la vena suprahepática izquierda. Entonces, como ven, jóvenes, aquí está el lóbulo derecho del hígado. Aquí está el lóbulo izquierdo. El pedículo está más o menos a este nivel.
en el hígado. Aquí es el sitio donde va a estar el ligamento falciforme. Pero este es el esquema de la segmentación del hígado. El hígado tiene 8 segmentos, independientes con todos la arteria, la vena, ramas de la arteria, ramas de la vena porta y ramas de la vía biliar. Para cada segmento, aferente y eferente. Entonces, todo le llega, todo sale. Lo único que aquí llega es la arteria y se disipa. Entonces, pero la vena suprahepática recoge ese resto de sangre juntamente lo que lleva la vena porta. Entonces, los capilares de retorno recolectan la sangre y devuelven. Aquí tenemos otro esquema, un poquito más visible. El segmento 1 es posterior. Aquí está. El segmento 2 es del lóbulo derecho, la parte de arriba del hígado. Y la parte de abajo es el segmento 3. El segmento 4, todo esto. El 4 se divide en 2, A y B. Entonces, aquí está la vena suprahepática, la media. Aquí está el hilio hepático. Esta es la vía biliar. Atrás está la vena, la arteria. El hilio hepático. Este es la vena cava. Por aquí va a estar la vesícula. Entonces, la línea de Cantle viene de la parte media de la vena cava, una línea imaginaria hacia el fondo de la vesícula. Esto divide en lóbulo derecho y esto también en el lóbulo izquierdo. Esto es importante conocer cuando uno va a hacer una hepatectomía derecha, por ejemplo. Nosotros vamos a ir a buscar esto, el hilo. Vamos a buscar cada uno de los elementos. La vía biliar vamos a identificar hasta su ingreso. La división. Vamos a identificar la vena porta, la rama derecha, la rama izquierda. Identificado y disecado. Y la arteria hepática, la rama izquierda y la rama derecha. ¿Para qué? ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese corte? Les digo que de aquí, de la parte media de la vena cava, por encima del hígado, a nivel del hígado, hacia el fondo de la vesícula. Esa es la división quirúrgica. Entonces, yo lo que voy a hacer, al disecar la arteria, voy a ligar la arteria. Si yo quiero hacer una hepatectomía derecha, voy a ligar la rama derecha de la arteria hepática. Y si quiero hacer una hepatectomía izquierda, ligaré la rama izquierda de la arteria hepática. Voy a esperar, ya ligado, voy a esperar unos minutos. O puedo seccionar. ¿Pero qué voy a esperar? La arteria hepática hemos dicho que lleva el 25% de la sangre oxigenada para el hígado. El resto lo lleva la vena cava, el 75%. Pero con esta maniobra, nosotros al ligar la rama, una de las ramas de la arteria hepática, vamos a hacer que esto se trace una línea que nos va a delimitar con colores. La parte del lado que ha sido ligado se va a poner oscuro, como cianótico. Y aquí tenemos, y este otro va a ser de un color rosado normal. Entonces, nuestra línea de corte es que hacemos a ese nivel. El sangrado es mínimo, el sangrado es poco y es fácil de controlar. Porque al ligar esto ya nos ha delimitado el lóbulo izquierdo y el derecho y bien clarito, jóvenes. Entonces, llegamos a hacer el corte de este sitio, encontramos la rama de la
suprahepática media, ligamos sus ramos de este lado o del otro lado, encontramos la arteria o la vena suprahepática, ligamos en su origen. Luego después ligamos el ramo que vamos a quitar, la vía biliar y el de la vena porta. El ligamento posterior es avascular, se hace corte con electro y sale todo. Entonces, la vena cava se libera de una manera como si fuera un árbol y queda todo vacío. No es que la vena se va a lesionar, no. La disección es delicada y no es un ligamento firme. Entonces, para esto nos sirve la segmentectomía. Podemos hacer otros procedimientos. Podemos quitar 2 segmentos o 3 segmentos o un determinado segmento, por ejemplo, por un trauma. Nosotros debemos conocer esto porque para la descripción del daño del trauma. Entonces, eso es la segmentectomía, jóvenes. Bueno, eso había sido lo último que hemos repasado. Esto ustedes ya saben, pero simplemente hemos querido hacer un repaso. Ahora, jóvenes, vamos a ver un poquito de lo que, aprovechando el tiempo, vamos a ir viendo lo que es los tumores benignos del hígado. No es muy complejo, esto es muy rarito, pero tampoco no tiene mucha repercusión. Los tumores del hígado, pues existen múltiples lesiones en el hígado. Y si son benignas, puede clasificarse en únicas o múltiples. Pueden ser sólidas o quísticas según su origen. Vamos a tomar solo las partes que nos interesan. Los tumores benignos. El tumor benigno se encuentra por estudios rutinarios por otra patología. Son hallazgos casuales o situaciones donde al realizar autopsias se encuentra. Ocupa el 1 al 7% de los tumores hepáticos benignos. Las tumoraciones hepáticas benignas más frecuentes es el hemangioma. Otros podemos mencionar el adenoma, la hiperplasia focal, la hiperplasia nodular focal. Entonces, son patologías que no tienen mucha repercusión ni tampoco una mortalidad para desesperarse. Hemos dicho que el hemangioma es el más frecuente, pero este se lo puede encontrar en 3 al 20%. Son congénitos. Puede ser de un tamaño de milímetros hasta centímetros. Es más frecuente en las mujeres y sobre todo 30 a 50 años. Con esto ya ha nacido la paciente, pero a veces los estudios que se hacen y se van relacionando con otras entidades durante la vida, pues hace que nos asustemos un poquito. Pueden ser pequeños o de tamaño considerable, hemos dicho. Puede ser asintomático. Esto normalmente no causa mucho problema. Serían amartomas por la ectasia. Están mediadas, unos dicen, por los estrógenos y progesterona, pero no en todas las lesiones están presentes. Toda esta cuestión es un poquito raro. Los hemangiomas tienen 3 manifestaciones en su presentación o 3 formas de presentar. Un tumor abdominal, si es que el crecimiento es de tamaño considerable, a la palpación se puede palpar. O puede haber un dolor insidioso. O puede haber una ruptura del hemangioma. ¿Cómo se va a manifestar? Un hematoma, un sangrado. Estos síntomas pueden ser inespecíficos. Esta cuestión de que se puede romper es excepcional, no es la rutina tampoco, no es la rutina que sea una lesión grande. Toda la vida ha sido completamente asintomático. Cuando se manifiesta por un trauma, pues sí puede ocurrir eso.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en los hemangiomas en el examen físico? Un aumento de volumen, un tumor palpable en uno de los lóbulos del hígado. Puede haber estudios que por rutina vamos a hacer, pruebas de función hepática, ninguna alteración. O puede haber alteración en las plaquetas, en el TP. La ecografía nos va a encontrar esta imagen, pero son lesiones pequeñas, no son lesiones grandes. La ecografía te hace sospechar, pero no es patognomónica para decir. La biopsia puede tener doble filo, jóvenes. No hay que ir con la finta de que la biopsia es el documento preciso para decir esto es un hemangioma. Con la biopsia vas a pinchar, vas a romper, el sangrado va a ser importante. El paciente se va a complicar o va a morir por una decisión nada agradable o por un capricho de querer hacer la biopsia. La tomografía con contraste pues, va a concentrar si es hemangioma, el medio de contraste. Con esto es prácticamente suficiente para hacer el diagnóstico. La angiografía de la misma manera. El medio de contraste va a concentrarse en esa cavidad que estaba presentando el hígado. ¿Cuál es la complicación del hemangioma? La ruptura. El sangrado, o si es que es importante el sangrado, pues inclusive puede llevar a la muerte. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Es mejor no hacer nada. Observación, controles periódicos. En algunos casos, si la ruptura es inminente o la sintomatología del paciente ya está afectando, pues el quirúrgico. Pero no vamos a ir a quitar solo esa cosita, hay que quitar parte de hígado. La radioterapia menciona en la literatura que puede servir para disminuir el tamaño del hemangioma. El hemangioma, ¿qué es? Son alteraciones venosas o capilares que están como hilos y forman como una cavidad. Son ovillos, es alteración congénita. Los hemangiomas pueden ser capilares, cavernosos y esclerosantes. Entonces, hay 3 tipos de hemangiomas. El capilar son lesiones pequeñas. Son menos de 1 centímetro, son pequeñas, no aumentan con el tiempo de tamaño. Estos se conservan de la misma manera. El cavernoso es el más común, pero generalmente son de 2 a 3 centímetros. Pueden alcanzar un tamaño un poquito mayor, pero de todas maneras, si hay evidencia clínica, imagenológica, que esto es un hemangioma, simplemente la observación nada más. Otra de las lesiones benignas, el adenoma hepático. Esto se origina en el mismo hepatocito. Aquí tienen una imagen diferente, jóvenes. Entonces, el adenoma puede crecer, es más frecuente en las mujeres. De 20 a 40 años, mujeres que suelen relacionar frecuentemente con el consumo de anticonceptivos. Pueden ser únicas, el tamaño es variable. Con el paso del tiempo, sí estos crecen y adquieren tamaños considerables. Es más frecuente su presentación en el lóbulo derecho. ¿Cuáles son los factores del riesgo? El uso de andrógenos anabólicos. Los que hacen esto de fisiculturismo, jóvenes. O puede haber situaciones congénitas, pólipos adenomatosa familiar, enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Son entidades raras, pero no tampoco el pronóstico no es similar a un cáncer. El adenoma se quita y se acabó. Simplemente tener la cautela de hacer la disección adecuada y no causar
complicación durante su exéresis. El adenoma hepático con factor nuclear de hepatocitos es más frecuente en mujeres. Son situaciones raras, son excepcionales. El inflamatorio es otro que describe por el consumo de alcohol. Las personas que le ponen de lunes a lunes sus traguitos, bueno, estos son los que van a tener mayor posibilidad de desarrollar. Pero tampoco no tiene un riesgo de por sí solito producir, salvo que esto se acompañara de cambios o por el abuso del alcohol. Hígados cirróticos. Ese hígado cirrótico sí tiene un potencial para ser un carcinoma de hígado. Entonces, eso ya es otra cosa, que sería mucha mala suerte. La hiperplasia nodular focal. Este es más frecuente todavía que todos. Se presenta más frecuente en mujeres. Son lesiones nodulares en la superficie del hígado. Y estos no son únicos, son muchísimos, que aumenta un poquito el tamaño del hígado, pero no altera en su funcionamiento. Tal vez un poquito a largo plazo puede afectar los tiempos de coagulación o la coagulación de la sangre. Se desconoce cuál es la causa, pero muchos dicen que por malformaciones arteriales, pero es un poquito difícil decir esto porque la contextura anatómica es muy similar y no pareciera que son dependientes de malformaciones arteriales, porque todo el parénquima está lleno de esto. Son como uvas que están en medio del hígado y esto va creciendo hacia la superficie. Se ha observado que hay asociación con los adenomas y los carcinomas fibrolaminares. Esto pues también puede haber asociación con los hemangiomas. Son patologías benignas. Aquí la hiperplasia son nódulos múltiples, que es cierto que puede haber hemangiomas o imágenes caprichosas de los capilares que semejan ser hemangiomas, pero están en la superficie y se ve de esa manera porque los nódulos están en la cara superior, en la cara inferior del hígado, o sea, en todo el parénquima. Muchos dicen que esto va en relación con el uso de los anticonceptivos. Eso todavía está en estudio, pero hay muchas situaciones o gente que ha usado anticonceptivos durante su vida por mucho tiempo y ha presentado. La hiperplasia nodular no solamente se presenta en el hígado, también es una cosa muy frecuente a nivel del tiroides. Entonces son alteraciones que afectan una mayoría de las veces a las mujeres. Estos pueden aumentar el riesgo de hemorragia por ruptura de uno de estos. Como están en el parénquima, pues crece y el sangrado se rompe, el sangrado es importante, puede terminar en cirugía. Naturalmente, en esta patología es difícil decir qué vamos a hacer. El manejo sintomático, no importa lo que sea, no importa si es apósitos biológicos, si es empaquetamiento, lo que fuera es bueno. Todo lo que calme el sangrado es maravilloso. Porque decir que vamos a quitar este lóbulo, jóvenes, esto está en todo el parénquima del hígado, el derecho y el izquierdo. No es factible. Lo menos que se pueda hacer con el mayor beneficio, eso es lo mejor. Entonces, un repasito para los tumores benignos del hígado. Los hemangiomas, hemangioendoteliomas, el cavernoso, el capilar, son lesiones que están en todas las edades, niños, adultos. Son asintomáticos, no causan mucha complicación, salvo
que por un trauma se reviente o estalle. Pero la observación simplemente es más que suficiente. Es una cosa muy satisfactoria. No asustarse y no asustar al paciente. El adenoma hepático, la adenomatosis, son lesiones más frecuentes en las mujeres en edad fértil, con historia de haber consumido anticonceptivos orales o parenterales. Estos sí pueden tener el riesgo de ruptura y causar hemorragia abdominal. Entonces, en esos casos, unos dicen la extirpación jóvenes. El adenoma sí se puede, pero ya si hablamos de la adenomatosis, ya no es uno solo, ya son muchos. Ya es un poquito más complejo. Es mejor tener al paciente vivo, aunque con un poquito de sangrado que ya pasó y se controló, pero tenerlo vivo. Todas estas cosas y la hiperplasia focal nodular, mujeres adultas en edad fértil es lo más frecuente, igual son asintomáticos. A veces estas cosas se sospecha por estudios rutinarios por otras causas, una ecografía abdominal, una tomografía que se ha hecho por otra situación que no tiene relación con el hígado. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que estas cositas ya tenían tiempo o años en el cuerpo de la persona y no ha causado nunca ninguna sintomatología. Entonces, lo mejor es, si no molesta, tampoco molestar. Son lesiones pequeñas y a veces es difícil, sobre todo los hemangiomas, si esta lesión está en el parénquima. El daño que uno puede causar es mayor al querer buscar esto, porque vas a cortar el hígado, vas a abrir, vas a seccionar capilar, arterial, venoso, conducto biliar o tramos de la porta y vas a tener complicaciones mayores. Y no vas a poder encontrar, salvo que fuera superficial. Podrías hacer, pero tampoco no tiene ningún sentido porque estas cosas son asintomáticas y son de diagnóstico casual por otras causas. Jóvenes, esto es lo que hay en patología benigna del hígado. Entonces es un pequeño repaso. Y otra cosa que nos falta aquí mencionar, los quistes simples. A veces mucho más frecuente todavía. Son quistes pequeños que uno lo tiene desde el nacimiento, desde la niñez. Siendo adulto, lo tiene y lo tiene guardado. Y si haces un seguimiento vas a ver que no aumenta de tamaño, no causa sintomatología. Entonces no tiene ningún sentido en querer hacer biopsia. Una biopsia sería por punción. Esa biopsia por punción te va a lesionar elementos que están en el hígado y que no puedes identificar ni decir. La biopsia es a ciegas, salvo que tuvieras una guía ecográfica o tomográfica, pero los dos son en blanco y negro. Ninguno te va a decir esto es arteria, esto es vena, por donde estás pinchando. Entonces el riesgo de causar complicaciones son altos para un beneficio pobre, porque tratamientos para eso, salvo que estuviera complicado. De otra manera, no es necesario. Entonces, jóvenes, yo les voy a preguntar, si tienen alguna duda en lo que hemos visto, hemos repasado hoy, me gustaría que me lo hagan saber. Bueno, creo que no se animan a preguntar. Está bien, jóvenes. Espero que la clase haya sido de satisfacción, haya sido de
de provecho para ustedes el hacerles recordar un poquito de anatomía, sobre todo la anatomía quirúrgica. El día lunes nos vamos a volvernos a encontrar, por favor, 6:15. Y vamos a seguir con los temas que nos han asignado. Chicos,